tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente por la pantalla de Somos Salta Flow. También estamos en YouTube. Allí en nuestro canal nos pueden encontrar Directo a la Fuente. Están todos los programas que venimos haciendo en estas 5 temporadas en televisión. Temáticas de todo tipo, así que está bastante variado todo lo que hemos ido produciendo y compartiendo con ustedes edición en edición. Y hoy no va a ser la excepción, traemos un tema de interés general que nos puede tocar en cualquier momento, aunque uno no lo crea, nos puede llegar a pasar. Ojalá lo que uno pide es que no nos vaya a suceder, ¿no? Pero nunca se sabe. Y hoy les traigo una historia de vida y que además esa historia le cambió la vida a la familia Jurado. Vamos a recordar el caso de lo que fue allá por el año 2014 de esta tragedia en el camping de Campo Quijano, ¿no? Allí la familia Jurado perdió a 2 integrantes de la familia, hubo otras víctimas fatales también en ese siniestro, pero a través de esta mala experiencia, obviamente, que fue, imagínense, perder a sus 2 hijos, vamos a hablar con el padre de ellos, con Alfredo Jurado, les cambió la vida, decía, y ellos han decidido tomar justamente esa bandera para que la muerte de ambos no haya sido en vano y concientizar sobre la siniestralidad vial. Porque una cosa es el accidente, te puedes descompensar, se te puede romper una rueda, se puede cortar el freno, y la otra es el siniestro vial. Aquí tiene mucho que ver el mal comportamiento, ¿no?, de los seres humanos, ya sea manejando, conduciendo un vehículo o el peatón cruzando mal la calle también o de manera indebida. Así que bueno, vamos a hablar de esto, de la siniestralidad vial, cómo ellos han decidido comprometerse en concientizar al respecto para que no les vaya a pasar a otra gente lo que a ellos lamentablemente ya les sucedió. Así que la historia de vida y la concientización en este caso en siniestralidad vial, ¿no?, particularmente. Así que bueno, ese es el tema de hoy, a través del testimonio directamente de Alfredo Jurado, el padre de 2 de las víctimas de aquel hecho trágico. Hacemos la pausa, nos acomodamos y empezamos a hablar sobre esta temática. Se viene la 15ª Feria del Libro de Salta. Del 8 al 12 de octubre, la Usina Cultural abre sus puertas al encuentro literario más importante del año. Te esperamos para compartir 5 días con editoriales, escritores, artistas y municipios de toda la provincia y el país. Más información en culturasalta.gov.ar. Gobierno de Salta. Alentá a tu equipo. Acompañá en esta Copa Güemes 2025 a miles de jóvenes salteños que salen a la cancha a competir por la Copa Martín Miguel de Güemes y Macacha Güemes. Consultá el fixture en la web meta.gov.ar en la pestaña Competencias Deportivas. ¿Te lo vas a perder? Gobierno de Salta. Alerta. El dengue no es solo un mosquito. También son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Eliminá el agua acumulada en baldes y botellas. Tapá tanques y depósitos. Limpia canaletas y rejillas. Cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta. Bueno, ahora sí vamos a empezar esta charla con Alfredo Jurado, que les decía es el padre de 2 de las víctimas de aquel hecho trágico ocurrido un 19 de enero del año 2014 en el camping de Campo Quijano. Primero lo saludamos, le damos la bienvenida. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitar. Bueno, han pasado ya varios años de aquel hecho que me imagino, y lo decíamos, cuando se enteraron se deben haber quedado helados, pasmados, sin entender nada, ¿no? En ese día particularmente, que además era un día bastante agradable, era un día soleado, es más, habían ido a pasar junto con otros amigos el día allí en el camping y les llegó esta noticia que fue así, me imagino. Primero los dejó helados y así empezó la historia, ¿no? Exactamente. Como bien lo decía, fue en el 2014, 19 de enero, un día justamente soleado,
como decían los chicos, estaba muy lindo el día. Ellos fueron un día sábado, un grupo de chicos ahí del barrio, creo que 17 chicos, y entre una mamá también de los chicos que fueron a pasar un fin de semana largo, que era justamente un fin de semana largo, por un lunes que era Feriado. Feriado, exactamente, que lo hacían por única vez. Y bueno, ellos fueron un sábado por la tarde y a quedarse hasta el domingo, y el domingo tenían ya previsto regresar nuevamente. Bueno, nosotros justamente recibimos una llamada telefónica cuando estábamos en la casa de un familiar compartiendo. El mismo sábado. Domingo, esto fue al otro día. Exactamente. Ellos fueron un día sábado por la tarde y nosotros el día domingo estábamos en la casa de otro familiar compartiendo un almuerzo, ¿no? Y bueno, recibimos una llamada justamente de uno de mis hijos que estaba en casa. Él se había quedado en casa y le fueron a avisar que, bueno, de que los chicos habían tenido un accidente. Y nos llama por teléfono y diciéndonos que, bueno, que nos vamos a Quijano porque los chicos habían tenido un accidente. Y claro, habían ido en el autito que teníamos en ese momento. Y decíamos, yo me levanto así de la mesa porque no habíamos comenzado a almorzar todavía, me levanto y le digo, me voy, ya vengo. Y mi señora me dice, yo también voy, dice, no, le digo, quédate vos y yo voy a ver qué ha pasado. Porque todavía no sabían la gravedad, sino que habían tenido un accidente. Claro, no sabíamos absolutamente nada. Y uno de mis sobrinos me dice, tío, yo los llevo en una camioneta. Y bueno, mientras se sube mi señora también y nos veníamos a Quijano. Y por supuesto preocupados, pero no sabíamos la dimensión del accidente, ¿no? Y mientras íbamos nosotros por el celular, tratamos de comunicarnos con mi hija, Ana Belén, y con mi hijo Juan Cruz, que ninguno nos respondía el celular. Nos llamaba y por supuesto que la preocupación empezó a crecer. Exactamente. Ya se empezó a poner más nervioso y qué sé yo, y qué ha pasado, y nos íbamos preguntando ahí dentro del vehículo que íbamos, hasta que nos responden una de los chicos que fueron, que tenía el celular de Juan Cruz, de mi hijo, y entre lo poco que la podíamos escuchar, porque era muy desesperante lo que en ese momento también él decía, Juan Cruz, vayan al hospital de Quijano. Claro. Y bueno, ahí ya nos entró una desesperación terrible. Y antes de llegar a Quijano, nosotros ya nos cruzamos con ambulancia. Claro. Nos cruzamos con ambulancia y ya prácticamente... pensaban de todo ustedes. Ya, muy mal nos pusimos. Y no sabíamos dónde estaba el hospital ubicado, digamos, y no sé cómo hicimos, pero llegamos al hospital de Campo Quijano. Y bueno, nos bajamos y entramos corriendo y entramos en una... Yo calculo que habrá sido enfermería, no lo sé. Entramos, no sé por qué, nos dirigimos directamente ahí. Y bueno, ahí estaba en el piso, Juan Cruz, en una tabla, una tabla esa que usan para los caballetes, para hacer un mesón. Mira. Claro, parece que lo llevaron así de urgencia, no sé. Claro, todo rápido. Y claro, y bueno, ya él ya lo vimos en el piso, ya, pero con ya la cabecita vendada, todo ya. Y bueno, uno se tiró ahí, y bueno, justamente ese es el día que te cambia la vida. Y sí, porque justamente ese día. Ahí te hago una pausa para que te relajes un poco también. Ya lo ves a él, lamentablemente, allí tendido, casi sin vida o ya en los últimos momentos de su vida. Y empezaste, me imagino, a preguntar y dónde estaba Ana Belén, tu otra hija, ¿no? Que creo que ese día había ido con su nenita al camping. Sí, con mi nieta, exactamente. Que venía de ser tu nieta hoy, afortunadamente sobrevivió y está más grande. Te empezaste a preguntar por tu hija. ¿Y te decían algo en ese momento? En ese momento no, porque
la atención estaba en mi hijo. Ujú. Y ya él ya no respondía nada. Claro. Nosotros estábamos horrorizados ahí, mi señora también lo hablaba, lo llamaba. Y no, Claro, no no, despertaba. no. Y yo, estaban los médicos ahí y me hacían con la cabeza. Claro que ya no había ya posibilidad. No. Y Y ahí bueno, ¿cómo sigue? pasó no sé qué tiempo habrá pasado, porque después los llevaron a mi hijo, lo levantaron, los llevaron a otro lugar, digamos, y no sé qué tiempo habrá pasado. Ujú. Ya ahí, no sé si habrá pasado media hora, 15 minutos, ya directamente nosotros ya habíamos perdido la noción de todo. Claro, claro. Y viene también un médico, me dice, ¿tiene para hablar a familiares? Sí. Bueno, avise, dice. Tengo mi hijo, digo, uno de mis hijos que está en Neuquén. Llámelo y avísele. Ujú. ¿Y qué le digo? Le digo. ¿Qué le digo? Dígale lo que pasó, dice que Juan Cruz falleció. Y hasta esto no sabía yo todavía de mi hija, Claro. nada. Ujú. Lo llamo a mi hijo y él, bueno, del otro lado, por supuesto, me dice, hola viejito, ¿cómo te va? Y yo no sabía qué decirle y le digo, venite, ya venite, le digo, Juan Cruz, ¿qué ha pasado con mi hermanita? Decía, no, falleció Juan Cruz, y yo lo escuchaba, por supuesto, gritar del otro lado, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Un accidente, porque no sé, hasta eso nosotros no llegamos nunca al camping. Claro, todavía no habían Nunca, llegado. no, yo pensaba que era un choque Sí. en la ruta. Ujú. Un vuelco, algo de eso. Claro, y mi señora decía, ¿qué habrán salido? ¿Por qué han salido? Porque ella había hablado unos rato antes con mi hijo, con mi hija, y preguntándole justamente por mi nieta, y le decía que estamos bien, ya terminamos de almorzar y nos vamos a la casa. Y hasta eso no sabíamos absolutamente nada, cuando después viene, creo que fue un médico, también me dice, tengo para darle otra mala noticia. Ujú. Y yo lo miraba y no entendía muy bien. Y me dice, Ana Belén también falleció. Y bueno, ese fue directamente un golpe terrible porque... Porque todavía tenían un poco de esperanza de Sí, falleció tu hijo, que ella puede haber sobrevivido, pero fue justamente al revés, ¿no? Tengo entendido cronológicamente. Creo que ella fallece allí en el momento del ella impacto y él fallece después, ¿no? Sí, exactamente. Ella ha sido la más golpeada, digamos, porque ella tenía fractura de cráneo, tenía pérdida de masa encefálica, tenía, como decía uno de los chicos en el juicio, Ana Belén no tenía rostro. Ujú. Nosotros la velamos con el cajoncito cerrado. No lo vimos nunca más. No lo vimos nunca Claro, claro. más. Mira vos. Fueron al camping a ver qué había pasado y ahí vieron todo ese panorama, ¿no? No. ¿O no? Fíjate que no fuimos al camping. Nunca fueron, cuando Nunca. fue el Diego Siniestro, no fueron No, al lugar. nunca fuimos, no llegamos. Antes que lleguemos a mostrarle el siniestro, quiero, porque Alfredo nos trajo algunos materiales, por lo menos para que tengan una idea, ¿no? Imagínense, le voy a pedir a la cámara que nos haga un zoom para mostrar esta imagen. Este es el momento previo. Ellos con sus celulares, como lo hacemos hoy en día, sacaban algunas fotos y estos son momentos previos, ¿no? Aquí los vemos. De este lado está Ana Belén, ¿no? De blanco, estaba preparando allí la comida. Aquí no está tu hijo en esta foto, pero ya en Sí, otra sí. ahí está, él está con la camiseta de gimnasia y tiro. Ah, perdón, acá de musculosa. No, el que está sentadito ahí de... Ah, perdón, acá, sí, Sí, acá. Bueno, ahí sí. está. Él es, justo le tapa la cara un poco el brazo, pero Sí. él es entonces Juan él es Cruz. Juan Cruz, sí. Y ella es Ana Belén, Ana. ¿no? Y ellos estaban en la previa, así, este es el día Exactamente. prácticamente del Y siniestro. ahí en el fondo ve con remerita rayada y Rodrigo Tapia también falleció. Claro, él vendría a ser otra de las víctimas que falleció allí en el momento, que estaban todos en grupo, como decíamos. Voy a cambiar a la otra foto, que la tengo aquí, en donde también se puede ver un poco más de lo que era ese momento, agradable, ¿no? Obviamente que estaban viviendo en una de las esquinas del camping, ¿no? De Campo Exactamente. Quijano. Es decir, era un día prácticamente normal para ellos. Pero bueno, la desgracia estaba allí a las puertas y se produjo esto, ¿no? Increíble, el auto que venía de la zona de los cerros de Campo Quijano, el conductor totalmente ebrio, pierde el control en el giro y claro, hizo que se meta de lleno al camping rompiendo el alambrado. En ese momento no había una barrera, un guardrail, que ahora sí lo hay, y termina ingresando al camping
seguramente ustedes sí recuerdan este caso, en el que se produce esto, ¿no? El auto rojo es el que se mete al camping y choca de lleno a los chicos, entre ellos a Ana Belén, que decías, Alfredo, y la mata prácticamente al instante, ¿no? Quedan varios heridos, entre ellos tu hijo, que ya con muy pocas probabilidades de sobrevivir, llega al hospital y allí fallece. El otro muchacho que nos señalabas, también heridas muy graves y termina falleciendo. Rodrigo Tapia. Rodrigo Tapia. Y dentro del auto rojo, dentro del vehículo rojo, iba el conductor, que es Barrientos, que después fue condenado, ya vamos a hablar de eso, y llevaba un acompañante que también termina falleciendo. En total iban 6 personas. Claro, en el auto iban 6. Sí. Uno de ellos, que creo que era el acompañante, sí. Él también termina falleciendo producto del impacto, ¿no? Y voy a mostrar una más del siniestro. Esta es la parte de afuera del camping, o sea, desde afuera hacia el interior del camping, lo que estamos viendo, y esta es desde adentro del camping, el vehículo rojo arriba de el vehículo clarito, que en este es en el que fueron ellos, o este era de otra. No, ese era nuestro. Ese era el auto de ustedes, sí. En el que ellos fueron a Campo Quijano y lamentablemente, en este caso tus 2 hijos y uno de los amigos no logró regresar. Este fue todo el hecho trágico de aquel día. Ahora sí voy a sacar las fotos, era un poco para graficar lo que fue la previa de un día totalmente normal en ese momento, hasta que se hizo presente la tragedia, ¿no? Con el ingreso de este auto rojo allí en el lugar. Decíamos, le cambia la vida a ustedes. Fallece Ana Belén, su hijita, tu nieta, ¿de cuántos años tenía en ese momento? 1 año y 5 meses. Logra sobrevivir porque creo que recibió algunos golpes, ¿no? Claro, ese era dentro de los chicos lesionados, digamos, de la gente lesionada. Esa era la más grave porque ella perdió su primer falange de su pulgarcito derecho. Ajá. Tenía fractura de cráneo, contusión abdominal, pulmonar. Fue casi, lo describen como un milagro que haya sobrevivido. Chiquitita, le pasó todo esto. Fallece tu hijo, ya yendo más lo personal, digamos, y a usted le cambió la vida y viene primero, un poco del duelo, la pérdida y afrontar un juicio en el que esperaban una condena ejemplar que terminó siendo de 8 años en el año 2016, 2 años después prácticamente del hecho, ¿no? De 8 años, ¿no? Así fue la condena, sí. Que ya se puede decir que se cumplió, ya está cumplida esa condena. Exactamente, sí. Nos dijeron sí, de que fue una condena que sentaba precedente porque justamente se lo condenó con una calificación, digamos, de homicidio simple con dolo eventual. Uh-huh. Y era una condena de 8 a 25 años. Ajá. Que prácticamente en ninguna parte del país se había condenado con esa carátula. Claro. Creo que había un solo caso, que era el de caso Cabello en Buenos Aires, creo que fue bien difundido ese tema. Ajá. ¿Y ustedes en ese momento quedaron conformes, yéndonos a esa época y a ese año y a las condenas de ese momento, quedaron conformes con la condena? Y bueno, la verdad que el daño ya estaba hecho. Sí, sí. Y no había condena de que te conforme, ¿no? Uh-huh. Porque si uno perdió 2 hijos y no hay forma de que pagues por eso. Claro. No hay forma. Pero uno sí se alivian un poco por el tema de decirle que la gran mayoría de las personas que imprudentes al volante, que manejando con alcoholemia, altísima velocidad, provocan muerte de gente inocente. Uh-huh. Claro. En este caso los chicos estaban dentro de un camping. Sí, sí. La mayoría de las veces, o casi siempre, nunca quedan detenidos, siempre se van a la casa. Claro, y esperan el juicio y la condena, que por lo general era por otra carátula, era menor. Exactamente, sí, nunca van presos. Bueno, en este caso se lo condenó así, con la mínima, que era 8 años. La persona esta, de Omar Barrientos, él quedó detenido del primer día. Uh-huh. Desde el primer día quedó detenido por una rebeldía que él tuvo ahí en el mismo hospital, digamos, uh-huh. Porque a él lo llevaron en código rojo. Claro. Cuando llega al hospital San Bernardo, lo único que tenía era una borrachera nada más. Claro. Uh-huh. Y bueno, después entró en rebeldía cuando creo que fue el fiscal a tomar declaración, porque
Y es más, nosotros nos reunimos con el fiscal también y nos comentaba él que sí, él no quería declarar porque dice, declaraba y quedaba en libertad, digamos. Y bueno, él dentro de rebeldía parece que lo insultó a gente y demás, y bueno, quedó detenido y no salió más porque después se le complicó, porque después eran primero los dos fallecidos, mis hijos, Ana Belén y Juan Cruz, y después a los 5 días posteriores, digamos, del siniestro, falleció Rodrigo Tapia, y a los 9 días posteriores del siniestro falleció Mario Liendro, que veía dentro del vehículo, claro. Entonces ahí ya se le complicó. Sí, se le complicó todo y se llegó a esta condena, como decíamos, que ya se cumplió, ¿no? Ya se terminó. Alfredo, tengo que hacer la pausa cortita y en los últimos minutos, porque se nos pasa volando el programa, en los últimos minutitos vamos a hacer referencia a esta bandera que han levantado, que es la de la concientización en educación vial, ¿no? Particularmente. Así que enseguida volvemos con ese tema. Alfredo, pausa cortita y regresamos. Se viene la 15ª Feria del Libro de Salta. Del 8 al 12 de octubre, la Usina Cultural abre sus puertas al encuentro literario más importante del año. Te esperamos para compartir 5 días con editoriales, escritores, artistas y municipios de toda la provincia y el país. Más información en culturasalta.gov.ar. Gobierno de Salta. Alentá a tu equipo. Acompañá en esta Copa Güemes 2025 a miles de jóvenes salteños que salen a la cancha a competir por la Copa Martín Miguel de Güemes y Macacha Güemes. Consultá el fixture en la web meta.gov.ar en la pestaña Competencias Deportivas. ¿Te lo vas a perder? Gobierno de Salta. Alerta. El dengue no es solo un mosquito. También son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Eliminá el agua acumulada en baldes y botellas. Tapá tanques y depósitos. Limpia canaletas y rejillas. Cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta. Bueno, y ahora hasta el cierre del programa vamos a hacer referencia a esto, ¿no? Después de toda esta tragedia que les pasó, que la repasamos, si ustedes la estaban escuchando nuevamente o tal vez por primera vez, decidieron, Alfredo, de alguna manera intentar cambiar las cosas, ¿no? A través de la mala experiencia que les tocó vivir, generando conciencia. Te involucraste junto con tu familia, vos en particular, en esto, ¿no? A través de Pavisei fue al comienzo. Sí, exactamente. Siempre, cuando estaba Raúl Padovani, bueno, él fue justamente en esos días que nos pasó esta terrible tragedia a charlar conmigo, y bueno, de ahí continuamos. Claro. Así que... ¿Y cómo fue la participación de ustedes? ¿Van a dar charlas? ¿Van a contar un poco lo que les pasó? ¿Participan tal vez de algunos controles, pero como observadores? Exactamente. Se hacía también, nos sabían invitar a los controles de alcoholemia, por las noches, así que a veces 3 de la mañana, con los días, todo, y hablando con la gente justamente que detectaban alguna infracción, nos acercábamos mientras le hacían los controles, entregaban folletería y algunas cosas, y charlamos con ellos un poco de la responsabilidad que tienen que tener, un poco así. Y bueno, después con las pintadas de las estrellas amarillas, claro, con la gente de Pavisei, y ahora también un poco con el tema de dar justamente los testimonios, ¿no? A la gente que justamente, ¿no? Que por alcoholemia pierden el carnet de conducir. Y uno tiene que ir a dar un testimonio de qué es lo que lo pasó a la gente que realmente es irresponsable justamente al momento de conducir un vehículo y alcoholizado, sobre todo. ¿Y qué creen ustedes, o al menos de tu experiencia, le cambia algo a la gente, la sensibiliza, o ven por ahí como que, bueno, hasta que no me pase, no pasa nada? Sí cambia,
cambia un poco, vemos que le impacta un poco sí, los testimonios que uno brinda, pero se tendría que trabajar mucho más. Yo creo que a veces la gente, hasta que no le pasa, no toma real conciencia, ¿no? Claro. de la gravedad de lo que es manejar un vehículo irresponsablemente. Eso, porque yo, al menos desde mi experiencia, la gran mayoría yo creo que conduce responsablemente o trata, nadie es perfecto, o trata de hacer lo mejor que puede. Pero hay muchos que no, que uno ve que no le interesa nada, ¿no? Prácticamente son muy inconscientes a la hora de manejar, pueden tener un poco de desprecio a la vida ajena y a la propia, ¿no? Hay que seguir machacando, como se dice en educación vial, los testimonios de ustedes. Invitás a otra gente que le ha pasado algo similar, que se involucre, que participe, que no diga, no, bueno, yo ya perdí a mi ser querido, ya no quiero saber más nada. Sí, es complicado, pero bueno, uno trata de aportar el granito de arena ese para que no le pase justamente a otra gente y para que el conductor irresponsable tenga un poquito de conciencia. Y digo, bueno, yo a partir de ahora no pasa en el ámbito que uno se maneja, de que hay mucha gente que no toma, digamos, o sea, cuando sale, sabe que se va a tomar algo y no salen los vehículos ya. Claro. O se toma ya un taxi, toma algún medio de transporte público, claro, así. O el famoso conductor alternativo. Alternativo, o el designado para que ese día no tome. Exactamente. Es decir, esto no se termina más, pero hay que seguir. Y en el caso de ustedes son un testimonio clave, me parece, ¿no? ¿Lo viven así? Sí, creo que aportamos un poquitito, digamos, tratar de cambiar la conducta, ¿no? que es muy difícil, digamos, pero bueno, uno trata de aportar lo que uno puede. Claro, sí, porque no es una cuestión de Salta capital, es una cuestión mundial, pero bueno, no yéndonos tan lejos, en el país la idiosincrasia es así, ¿no? Y hay que estar batallando prácticamente todos los días. Y en estos últimos 30 segundos que nos quedan, invitar a la gente entonces que tome conciencia y que escuche este tipo de testimonio, ¿no? ¿Te parece? Exactamente. Uno siempre dice, es fácil respetar las normas viales, es fácil manejar a la velocidad de los límites permitidos, es fácil manejar y no tomar bebida alcohólica. Lo difícil es llevar un hijo al cementerio. Eso, ahí está. Bueno, espero que les haya llegado justamente la frase y el testimonio de Alfredo. Alfredo, te agradezco muchísimo por la visita. Gracias a ustedes. Y será hasta la próxima. Y a ustedes también les agradezco obviamente por haber estado allí y será hasta la próxima cuando también vayamos directo a la fuente.